Supercrack Estrella presenta La Marca de la Bestia y los Viajeros del Tiempo. Estaba hojeando vídeos en YouTube cuando me detuve en uno de esos vídeos que nunca me llamaron la atención, pero escuché una vocecita en mi interior que me decía escúchalo. El video se titulaba Miguel Lomelín y la historia surreal que vivió en el set de Titanic. No empecé a escuchar y mirar y me encontré con una historia misteriosa de esas que sabes que es algo importante. Miguel Lomelín es un actor secundario, creo que es mexicano, y trabajó en la película Titanic. En este video habla sobre sus experiencias en la película Titanic, y entre muchas historias contó una misteriosa historia que ocurrió durante el rodaje de Titanic. Nada más escuchar la historia sabía que era real por el año donde ocurrió. La filmación del proyecto en mayo de 1996, fue un año donde los viajeros del tiempo estuvieron muy presente en ese año 1996, tengo videos hablando de esto. La historia de Miguel Lomelín es la historia de viajeros del tiempo que se colaron en el rodaje de la película Titanic, aunque este actor nunca supo esto, para él es una historia misteriosa que pudo ver con sus propios ojos. Había una fuerte seguridad que solo permitía entrar a las personas autorizadas en el rodaje. Tengamos en cuenta que había un gran secretismo para que nadie pudiera contar nada sobre esta película antes de su estreno, y es aquí donde surge el misterio, porque según nos cuenta este actor, entraron unos personajes al rodaje que nadie conocían, nadie sabía cómo esas personas pudieron entrar, pero el misterio es que estas personas estaban entregado unos panfletos o papeles que advertían de las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Una de estas cosas que decían ese comunicado es que no nos pusiéramos el chip, la marca de la bestia que dice la Biblia que sin esta marca nadie podrá comprar o vender si no tienes el chip. En el año 1996 no todo el mundo tenía acceso al internet, era casi un lujo al alcance pocos. Además en aquella época no existían las teorías de la conspiración, aparecieron muchos años más tarde. Así que tenemos a unas personas misteriosas que aparecieron y desaparecieron como por arte de magia en el rodaje de la película, que nos avisaban del futuro y de lo que terrible que sería el implante del chip en nuestros cuerpos. No hay duda, eran viajeros del tiempo, lo sé por el año, podéis comprobar en mis vídeos que no hablo por hablar, he hablado del año 1996 y los viajeros del tiempo. La historia es sin duda real, y esto nos lleva a muchas preguntas: ¿por qué repartir estos panfletos en esta película durante su rodaje, y no hacerlo en otro lugar más público? Seguramente tiene que ver con su director James Cameron. Muy adelantado a su tiempo, una especie de Julio Verne, que nos ha contado historias de viajes en el tiempo y de inteligencia artificial. De hecho, la propia historia de la película Titanic nos cuenta de forma subliminar la historia de un viajero del tiempo, que el papel que hace Leonardo DiCaprio. La historia dice que será primero, el arrebatamiento o el anticristo. Los cristianos se irán en el rapto antes de que se revele el anticristo. Pero esto no ocurrirá exactamente así, el arrebatamiento no va a distinguir entre cristianos y no cristianos. Hay personas que están trascendiendo ya hacia otra dimensión. Pero estas personas aún no saben lo que les está ocurriendo, son personas que se encuentran muy perdidas y confusas en este mundo de materia. La mayoría de los seres humanos están involucionados por culpa de las tecnologías, son personas incapaces de pensar por ellas mismas, se creen todo lo que les dicen en la tele, y las máquinas piensan por ellos, son súper materialista, apegados a esta realidad matrix de materia, son personas súper egocéntricas que nos escuchan a lo demás, porque ellos que precisamente no piensan por ellos mismos, se creen una fuente de sabiduría, son almas jóvenes porque apenas tuvieron una o dos reencarnaciones y su conocimiento adquirido en otras vidas pasadas es prácticamente ninguno. Estas personas están involucionando, estas son las que se quedan en la tierra después del arrebatamiento, serán personas más dóciles y que sin duda se pondrán el chip si se lo dice la televisión. De hecho, el arrebatamiento no distinguirá entre personas buenas o malas desde mi punto de vista, solo será una cuestión de personas con alto nivel de evolución y personas que no, tampoco es una cuestión de ser más listo o más tonto, más bien será una cuestión de personas que se hicieron preguntas sobre ciertas cuestiones de la vida, en definitiva personas capaces de pensar y cuestionar ciertas cosas que ocurren en nuestro mundo que no tienen mucha lógica. Posiblemente estas personas humanas que están evolucionando hacia otra dimensión en estos precisos momentos, están viviendo cosas extrañas y misteriosas que no se las cuentan a nadie por miedo a que digan que estos locos.
ya que nuestro mundo material está fusionado con el mundo inmaterial, el mundo invisible que cubre el velo de Isis, el mundo fusionándose con el antemundo ya que está cerca de abrirse el posa del abismo y los 3 días de oscuridad que ocurrirá en el próximo Festival de la Bestia, un mundo paranormal se está haciendo cada día más presente, y las personas más evolucionadas podrán ver ciertas cosas, en realidad será su mente más evolucionada y analítica la que le permitirá apreciar cosas extrañas que solo él podrá notar por su evolución, no es que estas cosas solo las pueda ver él, es que él será la persona capaz de notar estos detalles, ver a gente que aparece y desaparece, y esto llenará más de confusión a estas personas que aún no saben qué es lo que les está pasando. También es posible que estas personas se encuentre en su camino algún viajero del tiempo y hablen con él sin saber que son viajeros del tiempo. Los viajeros del tiempo saben reconocer a estas personas más evolucionadas y contactan con él solo para observarlo sin identificarse. Todas estas personas serán llevadas a otra dimensión o mundo paralelo y de alguna manera están siendo ya marcadas por los viajeros del tiempo. Parece que a estos viajeros del tiempo les costará caminar por nuestro mundo de materia, no pueden caminar de forma rápida, es como si la gravedad de la Tierra les empujara, las mujeres son las mejores adaptadas a esta gravedad, ellas suelen delgadas y bajitas, mientras los hombres son más altos y fuertes. La marca de la bestia. Miles de suecos se implantan microchips bajo la piel. La nueva tecnología siempre ha provocado controversia en la sociedad. Ejemplo de esto lo encontramos con la llegada de Internet, los códigos de barras y, si retrocedemos más en el tiempo, incluso en los medios impresos. Pero los nuevos avances en campos como la biometría hacen que algunas personas se pregunten nuevamente si es seguro utilizar ciertas tecnológicas o incluso si la innovación tecnológica es un paso más hacia el fin de los tiempos como describe el libro de Apocalipsis. Gran parte de la tecnología que genera temores bíblicos implica dispositivos de identificación como escáneres de huellas dactilares, reconocimiento facial y software de exploración ocular. Esta tecnología usa algoritmos complejos al examinar alguna parte de tu cuerpo para asegurarte de que eres realmente tú. Pero posiblemente el dispositivo más polémico de los últimos años son los microchips implantados en las manos de las personas como una forma de reemplazar todo lo que se encuentra dentro de una billetera. Tarjetas de crédito, de débito, de identificación, etc. Algo que para muchos es claramente la marca de la bestia, el signo del anticristo mencionado en el Apocalipsis 13, 15, 18. A algunos les puede parecer una pesadilla orwelliana, pero en Suecia es una realidad bienvenida para un gran número de personas que prefieren la comodidad tecnología ante ser peones del nuevo orden mundial o del mismísimo anticristo. Reemplazar documentos de identificación. Miles de suecos ya tienen implantados microchips en sus cuerpos para no tener que llevar consigo tarjetas o billetes de tren. Unas 3.000 personas en Suecia se han insertado bajo la piel un microchip, que es tan pequeño como un grano de arroz, en los últimos 3 años, según ha informado la agencia de noticias Agence France Presse, AFP. La tecnología fue utilizada por primera vez en el país en 2015, pero los implantes ya han ayudado a reemplazar una gran cantidad de necesidades diarias. Ulrika Selsing, una de las usuarias que porta el microchip en su mano, ha reemplazado la tarjeta de su gimnasio y la tarjeta de la oficina. Cuando accede a su puesto de trabajo, la joven de 28 años simplemente mueve su mano cerca de una pequeña caja y escribe un código antes de que se abran las puertas. El año pasado, la compañía ferroviaria SJ comenzó a escanear las manos de los pasajeros con chips biométricos para registrar sus billetes. Pero también hay que decir que, aunque no hay ninguna razón tecnológica para que los chips no puedan ser utilizados para comprar, en sustitución de las tarjetas de crédito, nadie parece haber comenzado a utilizar esta opción. Una pequeña cua. El procedimiento es similar al de un piercing e implica una jeringa que inyecta el chip en la mano de la persona. Aquellos que ya se han insertado el microchip, dicen haber sentido un leve pinchazo. Pero según Ben Liberton, microbiólogo del laboratorio Max IV al sur de Suecia, los implantes podrían causar infecciones o extrañas reacciones en el sistema inmunológico del cuerpo. El aumento de biohacking. Biohacking, la modificación de los cuerpos mediante la tecnología, está aumentando a medida que más personas comienzan a usar dispositivos como los smartwatch o fitness tracker. Hace aproximadamente 4 años, el grupo sueco de Biohacking Bionifiken comenzó a organizar fiestas de implantes, donde grupos de personas se insertan chips en sus manos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y México.
Unos 50 trabajadores de la empresa de máquinas expendedoras 3 Square Market, en el estado estadounidense de Wisconsin, acordaron insertarse voluntariamente microchips en sus manos, que luego podrían usar para comprar aperitivos, iniciar sesión en ordenadores o usar fotocopiadoras. Pero parece ser que los suecos están más dispuestos a probar esta tecnología. Los 10 millones de habitantes ni tienen inconvenientes para compartir detalles personales, que ya están registrados por su sistema de seguridad social y están fácilmente disponibles. Según AFP, las personas pueden saber los sueldos de otras personas simplemente solicitándolo a las autoridades fiscales. La quinta perspectiva. Trascender el espacio y el tiempo. Entrar a dimensiones más altas de conciencia requiere un cambio fundamental en la percepción del tiempo y el espacio. Esto es un cambio decisivo en la percepción, del que deseamos hablar usando una perspectiva teórica y una técnica práctica, que incluye el uso de una meditación de sonido que hemos creado con este propósito. La teoría. Hay muchas formas de ver las dimensiones más elevadas. Lo que deseamos compartir es un esquema básico de cómo vemos las dimensiones y los desafíos que enfrentas en tu tránsito a una realidad dimensional más alta. Tu realidad biológica corpórea, o MAR, tu cuerpo físico, está anclada en las dimensiones de conciencia tercera y cuarta, según nosotros lo vemos. Estás bien conocido con la tercera dimensión de tu mundo. Tu sistema nervioso está finalmente sintonizado en esta realidad. El complejo de cerebro/mente/cuerpo está sincronizado con la realidad física de tu mundo. Tu misma supervivencia biológica depende de manejar el espacio a tu alrededor. Más aún, tu cuerpo, mente y conciencia están anclados en tu percepción del tiempo. Sin embargo, tus niveles de conciencia dimensionales más altos no están limitados por estas restricciones. Están libres de restricciones orientadas hacia el espacio y el tiempo. Esto se debe a que tus cuerpos de dimensiones más altas no tienen masa ni fisicalidad, y por tanto no los efectos los campos gravitatorios. Los campos gravitatorios afectan al tiempo en gran medida. Más aún, condicionan tu percepción del tiempo. La combinación de los campos gravitatorios y el condicionamiento social ha causado que la mayoría de los seres humanos se encuentren varados en las restricciones de tiempo y espacio. En sentido pragmático, tu experiencia de la realidad resulta del nivel vibratorio con que te identificas. Cuando te identificas con dimensiones más altas de conciencia, te liberas de las restricciones del espacio y del tiempo, y operas en una realidad más fluida. Cuando únicamente te identificas con tu realidad biológica, estás atrapado en tiempo y espacio en cuanto a todos tus propósitos e intenciones. Jack de Titanic es un viajero del tiempo y tenemos las pruebas. Salvó a Rose por una razón. La película Titanic de 1997 es de las más taquilleras de la historia y también ha generado teorías acerca de su elenco, como la que habla que Leonardo DiCaprio está muerto y fue cambiado por otro actor. Ahora hay otra teoría que circula sobre esta cinta y dice que el personaje de Jack sería un viajero del tiempo. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet mostraron tanta química en la película de Titanic, 1997, que el amor de sus personajes Jack y Rose es de los más recordados en el cine, pero una teoría podría indicar que todo fue un elaborado plan desde el principio. La película dirigida por James Cameron trata sobre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, una pareja que se encuentra en lados opuestos del espectro social, pero por arte del destino se encuentran sobre el Titanic y terminan enamorándose, aunque su amor está destinado a la tragedia por el inminente hundimiento del barco al chocar con un iceberg. La teoría en cuestión proviene desde el 2013 en Reddit y proporciona pruebas sobre la condición de viajero del tiempo de Jackie, aunque muchas se podrían refutar como simples errores de continuidad o de la historia. Con un director tan meticuloso como Cameron es difícil creer que hayan sido equivocaciones. La misión de Jack era asegurarse que el Titanic se hundiera. Esta teoría dice que el propósito por el que Jack fue enviado a 1912 fue para asegurarse que los eventos del Titanic ocurrieran tal y como lo marca la historia, con el hundimiento al chocar contra un iceberg. Por eso evitó que Rose se lanzara por la borda y así el barco continuara con su rumbo. El que Jack haya viajado a salvar a Rose y supiera exactamente dónde estar para evitar su suicidio, significa que en algún momento de la historia ella sí saltó y las consecuencias para el futuro son catastróficas, por eso alguien es enviado a ese punto para evitarlo. La teoría original incluso menciona que al ser una película dirigida por James Cameron estaría conectada con otra de sus cintas, Terminator. Ya que Rose sería la abuela de John Connor y con su muerte no existirían su madre Sarah ni este salvador de la humanidad en la guerra contra las máquinas. De acuerdo con una parte de la teoría, Terminator y Titanic estarían conectados, con Rose siendo familiar de John Connor.
pruebas de que Jack es un viajero del tiempo en Titanic. Todo empieza en la forma en la que Jack se gana los boletos para el Titanic en un juego de póker y carece de cualquier papel que lo identifique. Esto se puede explicar por su condición de pobreza, pero también coincide con el hecho de que al viajar en el tiempo arribe en 1912 sin nada, tal y como se ve en las cintas de Terminator donde los viajeros llegan desnudos a su destino temporal. Cuando Jack conoce a Rose y evita que se suicide, le habla sobre su gusto de pescar en el lago Wissota. El problema es que este cuerpo de agua artificial no existió hasta 1917, 5 años después del hundimiento del Titanic. Otro detalle que revela la procedencia del futuro de Jack es cuando se encuentran en la proa del barco y hacen la famosa escena en que gritan "soy el rey del mundo", pero en su plática Jack comete el error de decir que le gustaría llevar a Rose a la montaña rusa en el muelle de Santa Mónica, la cual en 1912 no existía todavía. Otros pequeños detalles que lo descubren como un hombre fuera de tiempo son el que utiliza una mochila que no fue de uso común sino hasta 1930, además de que tiene un peinado diferente al usado en la época y, por último, los cigarros con filtro que fuma no existieron hasta 1940. La ropa, las cosas que dice y las acciones que toma Jack parecen ser posibles solo por alguien que provenga del futuro. Jack no quería que Rose lo rescatara. El evitar que Rose cambiara el curso del barco ya estaba asegurado, por eso una vez que Jack fue incriminado de robarle joyas a Rose y es esposado a uno de los camarotes del barco, este parece ya no preocuparse tanto por lo que pase. Sin embargo, el viajero del tiempo no contaba con que una enamorada Rose volvería para tratar de salvarlo. Si la teoría de que ella necesita sobrevivir por ser la madre de Sarah Connor es cierta, cuando Jack ve que Rose regresa para salvarlo, su misión de mantenerla con vida se vuelve a activar y no vuelve a separarse de ella hasta que sobrevive en el hundimiento. Hasta el final de la película Jack se encargó de mantener viva a Rose debido a que era su misión en este tiempo. Sabía que cabía en la puerta con Rose. La escena de la película que tal vez más se ha debatido desde su lanzamiento es después del hundimiento del Titanic, cuando la pareja encuentra un pedazo de madera flotando en el agua helada y Jack insiste en que Rose sea la única a bordo. A pesar de que esto lo mata de hipotermia y termina cayendo al fondo del mar, la teoría de que Jack viajó al pasado para salvar a Rose dice que con esto cumplió su misión y siempre supo que tenía que morir en el agua, ya que así se aseguraba de borrar toda presencia suya en el pasado. Incluso con las últimas palabras que Jack le dice a Rose, le asegura que estará bien, que morirá de vieja y que tendrá muchos hijos. Además le pide que se mantenga viva, pues sabe que es fundamental para el futuro. Cuando veas Titanic, párala en este fotograma. Este tipo existió y demostró científicamente que Jack pudo sobrevivir. La historia de un hombre que sobrevivió a numerosos naufragios, 2 guerras mundiales y, lo más importante, demostró lo innecesaria que fue la muerte de DiCaprio. Nunca sabremos a ciencia cierta si James Cameron fue consciente durante el rodaje de Titanic de lo que estaba filmando. De lo que tengo menos dudas es de que sabía perfectamente el final que debía darle a la historia. A estas alturas no descubrimos nada con la muerte del pobre Jack para que Rose se mantuviera a flote, aunque la duda siempre estará ahí. ¿Podría haber sobrevivido? Resulta que la respuesta estaba en un fotograma de la peli. La muerte de Jack. Vayamos primero con una de las muertes más famosas de la historia del cine. Lo es porque, en esencia, Jack se podía haber salvado perfectamente, o eso pensamos muchos. Donde cabe uno, siempre caben 2, pero el personaje de DiCaprio decidió que le dejaba la tabla entera a Rose mientras ella, lejos de obligarle a subirse, se dedicó a contemplarle acurrucada mientras el protagonista muere de forma agónica y sus partes se congelan lentamente. La polémica estaba servida. Aparecen los Mythbusters. En el año 2012, el popular programa eleva el debate con una prueba en directo. ¿Qué hacen? Un simulacro con muñecos y una pequeña recreación del tablón de la película. Efectivamente, la tabla se inclina, pero cuando intentaron la hazaña con una réplica a gran escala, descubrieron que Rose podría haberse quitado el chaleco salvavidas y colocarlo debajo del tablón para añadir flotabilidad extra. El método levantó la tabla de tal manera que la mayor parte de sus cuerpos, un 80%, estaban fuera del agua mientras flotaban. La conclusión desde el programa era clara: la muerte de Jack fue innecesaria. El vídeo de los Mythbusters se hizo viral y Cameron no tardó en salir en su defensa. El director respondió que la gente estaba perdiendo el sentido con todo el tema de la muerte del personaje. Fue una licencia. En 2017, Cameron empezaba a estar harto de la pregunta y de que le llamaran sádico o que tuviera poco rigor científico.
En el pasado ya había reconocido que la muerte del personaje era simple y llanamente una licencia artística, pero viendo que nadie le hacía caso, optó por probar él mismo la situación que se da en Titanic. Estaba en el agua con la tabla de madera, colocando a la gente sobre ella durante aproximadamente 2 días, y estudiando con exactitud si era lo suficientemente boyante como para que soportara el peso de una persona con espacio libre completo, lo que significa que su cuerpo no estaba inmerso en el agua para que pudiera sobrevivir las horas que duró hasta que llegó el barco, explicó. El último estudio de Cameron. Entonces, ¿podía o no podía haberse salvado? Hace 2 años, Cameron, ante la insistencia de muchos fans del film, salió a decir algo que hasta entonces se desconocía. En una entrevista al medio de Toronto Sun reveló que él mismo había documentado un estudio científico que demuestra que 2 personas no podrían haber sobrevivido en la puerta flotante al final de Titanic. Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y clavarle una estaca en el corazón de una vez por todas, dijo Cameron. Desde entonces hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial sobre ello. Al parecer, en dicho estudio tomaron a 2 especialistas que tenían la misma masa corporal de Kate y DiCaprio, les pusieron sensores por todo el cuerpo, y los metimos en agua helada para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos. La respuesta fue que no había forma de que ambos pudieran haber sobrevivido. Solo uno podría sobrevivir. Además, agregó que Jack necesitaba morir. Es así, como en Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El panadero. Sea una licencia artística o no, lo cierto es que Cameron sabía algo que pasó desapercibido por muchos espectadores en el estreno del filme. De entre los muchos personajes históricos que están colocados estratégicamente en la película y que representan vidas reales que se embarcaron en el Titanic, uno de ellos era la respuesta que esperaban los fans al final de Jack. Su nombre real, Charles Hougin, un tipo que se embarcó en el Titanic para trabajar como jefe de sección de repostería y panadería del transatlántico. Hougin, de 33 años, estaba descansando en su cabina cuando el 14 de abril el Titanic chocó con el iceberg. Él fue el encargado de mandar la mayor cantidad de comida para abastecer los botes salvavidas, y mientras lo hacía, le daba a la botella de whisky. Así quedó registrado en la comisión del gobierno británico durante la investigación sobre el hundimiento del Titanic. Bajé a mi habitación a por un trago, declaró Hougin, añadiendo que contaba con una botella de whisky en su camarote que lo acompañaría el resto de la fatídica jornada. El hombre luego subió y ayudó a que mujeres y niños entraran en los botes, y de cuando en cuando, le daba a la botella, lo que posiblemente lo calmó e hizo más llevadera la situación de caos que se vivía. El fotograma. Y aquí llega el momento, en realidad aparece varias veces, pero esta es la más clara, en que realidad y ficción se juntan, Min. 1:22 del vídeo. La película nos muestra a Hougin, interpretado por el actor Liam Tuohy, en la misma compañía que Jack, DiCaprio y Rose Winslet, y el Titanic partiéndose en 2. Sin embargo, a diferencia de la película, se dice que el panadero permaneció como el único individuo en el extremo del Titanic mientras se elevaba en el aire, se quedó suspendido por un momento y luego se hundió en el océano. No creo que mi cabeza se llegara a hundir bajo el agua, la verdad. Puede haberse mojado, pero hasta ahí, declaró en la investigación. La travesía en el mar. Hougin fue, por tanto, uno de los supervivientes que se encontró flotando en las aguas heladas del Atlántico Norte, como Jack, y vivió para contarlo. ¿Cómo? Los investigadores explicaron que se estima que la temperatura del agua aquella noche era de -2 grados. Además, hay que contar con el impacto de la inmersión en aguas tan heladas, razón por la que la mayoría murió en tan solo unos minutos. Sabemos que una persona muere de hipotermia en el espacio de media hora, a medida que la temperatura corporal central se reduce a un nivel extremadamente bajo, por debajo de 25 grados, momento en que el corazón comienza a sentirse lento, falto de latidos, lo que hace que el flujo de sangre se desacelere o se detenga por completo, ocasionando finalmente la muerte. Pero el hombre no paró de moverse, y durante horas nadó y nadó hasta encontrar restos flotantes de un bote que se había volcado. Junto a una docena de personas, se mantuvo a duras penas en una escena que recordaba mucho al final de la película. Finalmente, Hougin llegó a un segundo bote con algo de espacio extra. Había sobrevivido más de 2 horas. La botella fue la diferencia. Hay que recordar que cuando Hougin ya estaba en el agua se había pimplado prácticamente la mitad de la botella de whisky.
La comisión encargada de la investigación puso sobre la mesa la botella y esa más que posible embriaguez que pudo haberle salvado la vida. La teoría: el alcohol aumenta la tasa de una persona que sucumbe a la hipotermia, y ocurre porque hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que a su vez permite que la sangre caliente fluya desde los órganos vitales donde más se necesita el calor. Por tanto, esto puede hacer que la temperatura corporal de una persona descienda más rápidamente, acelerando así la posible muerte. Sin embargo, ocurre en el aire frío. En aguas heladas, según la comisión, el impacto de una inmersión repentina como la de Haugen puede hacer que los vasos sanguíneos se contraigan fuertemente, superando el efecto de dilatación del alcohol y manteniendo el calor corporal cerca de los órganos vitales, prolongando posiblemente la vida. Además, añadieron, como el alcohol es un depresivo que retarda la actividad del sistema nervioso central, el whisky pudo haber evitado que su cuerpo reaccionara mal al estrés físico de la inmersión repentina en hielo. Un tipo con 1000 vidas. Después de recuperarse por completo en Nueva York y viajar de regreso a Inglaterra, Haugen participó en las investigaciones oficiales del gobierno sobre el hundimiento. Luego comenzó a trabajar en el transatlántico británico Olympic hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial tan solo 2 años después. Haugen llevó su talento como panadero a la flota naval, sirviendo a bordo del SS Congress. Curiosamente, aquel barco también sufrió un desastre cuando un incendio a bordo lo consumió rápidamente y se hundió a kilómetros de la costa. Esta vez, sin embargo, Haugen se encontró a salvo en un bote salvavidas desde el comienzo de la evacuación, y no hubo víctimas. Jack B. S. Haugen. Habiendo sobrevivido a numerosos naufragios, 2 guerras mundiales y suficiente drama como para hacer varias películas, Charles Haugen finalmente murió en diciembre de 1956. Sin embargo, siempre se le recordará como el panadero del Titanic, el personaje real que demostró que Jack podía salvarse incluso sin la ayuda de Rose. Solo necesitaba una maldita botella de whisky o ser un viajero del tiempo. Adiós amigos de Supercrack Estrella.